Gracias, Padre mío, por este día. Gracias, Padre, por este momento, Señor, en que nos reunimos una vez más, Dios, para escuchar tu preciosa palabra, Dios, que necesitamos, Señor, conservar siempre esta comunión contigo, Dios, a través del Espíritu Santo que mora en nosotros, Dios, con el cual nos has sellado, Padre mío, por la fe en Jesucristo. Sabemos, Dios, que hay muchas cosas, Padre mío, que cada día, mientras más conocemos la grandeza de tu amor y tu misericordia, Señor, vemos cada día cuán imperfectos somos, Dios. Pero tú, Padre mío, sabemos que tu obra la terminarás en nosotros, Dios, hasta el día de Jesucristo, Dios, hasta llegar hasta la estatura del varón perfecto, Dios. Gracias, Padre mío, por ese plan perfecto, Dios, que un día, Padre mío, nos compartieron ese glorioso evangelio, el glorioso evangelio de la salvación, por el cual nosotros, Padre mío, hoy tenemos, Padre Santo, la vida eterna, tenemos comunión con los santos, tenemos, Padre, las riquezas en gloria a través del Espíritu Santo, Dios, el cual mora en nosotros, Dios. Tenemos victoria, a pesar de que las circunstancias tal vez sean diferentes en nuestras vidas diarias, Padre mío. Sabemos que somos más que vencedores. No importan las cosas, Padre mío, porque todas las cosas nos ayudan a bien, Señor, a todos los que te amamos, Dios. Por amor moriste en esa cruz. Solamente tú nos amaste primero. Ese amor que ahora, Señor, nosotros comprendemos. Que ahora, Padre Santo, vivimos en ese amor tan infinito dentro de tu gracia. Vivimos siempre recibiendo la grandeza de ese amor, recibiendo tus promesas, recibiendo todos los beneficios como hijos. Gracias, Señor, gracias por este lugar que tú nos das, Padre mío, donde todavía nos podemos congregar libremente, Señor. Pedimos y oramos, Padre mío, por aquellos hermanos que son perseguidos por causa del Evangelio, Dios. Aquellos que están yendo, Padre mío, a las naciones, Padre mío, donde no puede compartirse la palabra libremente, Padre mío. Pero sabemos, Dios, que están dando su vida, Padre mío. Que no importa perder su vida, Padre mío, porque sabemos que el vivir es Cristo y el morir es ganancia, Dios. Gracias, Padre mío, por cada uno de tus siervos, por cada uno de mis hermanos aquí presentes, esta hermosa familia que tú me has dado, Señor, y que es en todo el mundo. Gracias, Jesús. A ti la gloria por los siglos de los siglos. Amén. En las alturas sobre su trono está, destinado a morir por la humanidad. El Hijo de Dios, perfecto y sin mancha, nunca pecó, mas sufrió como pecador. Toda autoridad, la victoria es de ti. Toda autoridad, la
con poder y fuerza anuncias tu voluntad. Tú nos envías luz en la oscuridad. Toda autoridad, la victoria es de ti. Toda autoridad, la victoria es de ti. Cristo, digno de honor y de gloria, digno de toda alabanza, venciste en la cruz. Jesús reina por siempre en la gloria, grande y fuerte es tu nombre, venciste en la cruz. Somos vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. En la muerte venció. Somos vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. En la muerte venció. Somos vencedores por la sangre del Cordero y la palabra del testimonio. En la muerte venció. Cristo, digno de honor y de gloria, digno de toda alabanza, venciste en la cruz. Jesús reina por siempre en la gloria, grande y fuerte es tu nombre, venciste en la cruz. Días son estos de Elías, declaran palabra de Dios, y días también de Moisés tu siervo, justicia reinando otra vez. Y aunque libremos batallas, hambruna, carencia y dolor, aún se oye voz en el desierto, clama para el camino al Señor. He aquí, Yeshua viene ya, brillando como el sol, en el cielo lo verás. Declara hoy, en el año del Señor, desde Sion llegó la salvación.
Gracias por tu bondad. Gracias por tu perdón. Gracias por la cruz. Gracias por morir por mí. Gracias por salvarme. Gracias por tu gracia. Gracias por tu paz. Gracias por darte por mí. Como tú no hay nadie. Como tú no hay nadie, Dios. Mi esperanza eres tú, Jesús, Jesús. Gracias por tu promesa. Gracias por tu favor sin fin. Gracias por tu amor, por lo que hiciste tú por mí. Como tú no hay nadie. Como tú no hay nadie, Dios. Mi esperanza eres tú, Jesús, 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 Jesús. A tu nombre doy toda la gloria. A tu nombre doy todo el honor. Vivo estás, todopoderoso. Brilla, Dios, tu rostro en mí. Como tú no hay nadie. Como tú no hay nadie, Dios. Mi esperanza eres tú, Jesús, Jesús, Jesús. A tu nombre doy toda la gloria. A tu nombre doy todo el honor. Vivo estás, todopoderoso. Brilla, Dios, tu rostro en mí. A tu nombre doy toda la gloria. A tu nombre doy todo el honor. Vivo estás, todopoderoso. Brilla, Dios, tu rostro en mí. Brilla, Dios, tu rostro en mí. Brilla, Dios, tu rostro en mí. Tú eres el poderoso, el grande soy. Gracias, Señor. Gracias por salvarme. Gracias, Padre mío, por todo lo que nos sigues dando. Recibe la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén.
te voy a enseñar algo. No está acá, te voy a enseñar. Así está acá. ¿Qué creen que es esto que está aquí? Alguien ya trajo su tarea. 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 Hay que cambiarle el nombre, no, que no suene a tarea. Como trabajo, resumen. No sé. Ok, Dios, bendice este tiempo que vamos a tener, Jesús. Padre Santo, gracias por el evangelismo que tuvimos hoy con las personas con las que hablamos, las personas que leyeron, las personas que escucharon. Señor, tú eres quien empieza, tú eres quien continúa y tú eres quien termina la buena obra, Padre. Nosotros simplemente somos instrumentos, incluso sin merecerlo. Tú nos haces merecedores de compartir el Evangelio, porque tú nos has puesto por fieles en el ministerio y nos has dado el ministerio de la reconciliación, el de ir y conversar con las personas para que tú puedas alcanzarlas. Gracias, Dios. Bendice ahora lo que vamos a escuchar esta noche. Háblanos, Señor, exhórtanos si es necesario, edifícanos y anímanos, Padre. Tú eres el único que puede transformar nuestras vidas, transformar nuestros corazones de día en día, de palabra en palabra, como mirando a cara descubierta la gloria de Dios. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y decimos amén y amén. Juan 4. No, Juan 3 todavía. Quiero compartirte algo que estuve leyendo hoy. Dice, verso 22. Todo está bien hasta el verso 22. ¿Se dejó entender? ¿Sí? No hay ninguna nota al pie de tu libro, de tu cuaderno que dice esto lo voy a marcar para luego preguntar. Todo está bien hasta el 22, 3:22, entonces empezamos. Después de esto vino Jesús con sus discípulos a la tierra de Judea y estuvo allí con ellos y bautizaba. ¿Quién bautizaba? Jesús. Juan bautizaba también, pero él lo hacía en Enón junto a Salim, porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados. Porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y que había como un malentendido, y ellos consideraban que el bautismo de agua o esta clase de ceremonia de alguna u otra manera purificaba a la persona, y en realidad el bautismo por agua no purifica a nadie. El bautismo que nosotros practicamos es más que todo representativo. No sé si ustedes lo saben, pero el hecho de que nosotros nos bautizamos, lo hacemos por obediencia, Cristo lo hizo, pero para nosotros es más representativo que simbólico, o sea, no simboliza nada, o mucho al menos. Es más representar, es como decirle a todos los que están presentes que estamos muriendo a nuestra vieja naturaleza y estamos resucitando en una nueva naturaleza en la que Cristo nos ha dado. Y por eso es que nosotros, como se ve acá también, y como se ha visto también en el libro de los Hechos y en otros pasajes, hay este tema de sumergir a la persona, ¿no? Los católicos muchos no lo practican, ellos es como la pileta y rociar el agua y bendecir a la criatura. Y esa es otra cosa, o sea, ¿por qué no se debe de bautizar niños? O como yo lo veo, como yo lo considero, porque los niños no entienden qué es lo que está sucediendo. Incluso soy de los que creen, personalmente hablando, que todavía no deberíamos bautizar niños cristianos a una muy temprana edad, porque no se entiende lo que ellos no entienden lo que se está haciendo, se está desarrollando. Cuando una hermana me dijo el domingo que estuvimos en un almuerzo, ella me dijo, ¿cuándo un niño es condenado? Porque la primera pregunta fue, ¿todos los niños al morir van al cielo? ¿Qué dicen ustedes? Ok. ¿Todos? Ok. ¿Y los niños tienen vieja naturaleza? Ok. O sea,
¿Los niños tienen naturaleza pecadora? ¿Todos los niños al morir van al cielo? Ahora sí los confundí, ¿verdad? Bueno, y esta hermana me dijo, ¿y cuándo es que un niño es condenado? ¿Cuándo es que un niño es condenado? Alguien le va a hacer esa pregunta, un día se les va a acercar y le va a decir, mi niño, ¿qué es lo que me está? Porque nosotros nos acercamos a muchos padres y madres en la plaza con niños, y cuando nosotros hablamos de pecado y que todos tienen pecado, lo que hace la mamá o el papá es mirar a su niño y mirarte a ti y empezar a escuchar de otra manera. Porque cuando tú estás diciendo que todos pecaron, es que su hijo también nació bajo pecado. Y en parte sí. Entonces alguien te va a hacer la pregunta y te va a decir, ¿qué quiere decir, Señor? ¿Que si mi hijo muere hoy se va al infierno? ¿Tú qué le vas a contestar? Hay dos posturas, ¿no? La del sí y la del no. Y yo me inclino más a la del sí, si el niño ya tiene conciencia de pecado. ¿Entiendes o no? Cuando la inocencia ha desaparecido. ¿Sí o no? Ahora, hoy por hoy, o sea, si yo veo a un niño de 2 años que está todavía aprendiendo a caminar, obviamente no hay conciencia de pecado ahí. No sabe qué es lo bueno, qué es lo malo, no sabe retraerse, no sabe hacer algo. Pero si es un niño ya de 10, 12 años, ya hay conciencia de pecado en un niño de 12 años. E incluso hasta en un niño de 10. Yo estuve enseñando en un colegio donde el segundo de primaria habían 2 o 3 que tenían bastante conciencia de pecado. Y me lo hicieron saber cuando pude notar qué es lo que estaban viendo en sus tablets. Y había mucha conciencia de pecado. Entonces, cuando ya un niño está corrompido, porque en realidad todos nacemos bajo corrupción, pero cuando su inocencia se corrompió, ya hay una condenación en él. Entonces, bautizarlo antes no lo salva absolutamente de nada. Y alguien dijo, o sea que eso de los duendes, si no lo bautizas, eso es mentira. Y yo dije, eso no tiene nada que ver. Primero, ni son duendes, son demonios, pero esa es otra cosa. Nosotros creemos en el bautismo para representación. Vieja naturaleza, nos sumergimos, nacemos de nuevo en una nueva naturaleza. Es representar, es entrar un poco en fiesta, es entrar un poco en yo soy parte de, y estoy en Cristo Jesús. Pero lo hacemos todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal, todos los que hemos reconocido nuestros pecados desde temprana edad hacia adelante, y lo hacemos en obediencia porque también es escritural, Cristo lo hizo y nosotros, ¿por qué no lo deberíamos de hacer? Cuando sabemos lo que en realidad significa. Yo creo que ya lo dije, pero no está de más volverlo a repetir. Cuando yo me bauticé como creyente ni siquiera supe por qué lo estaba haciendo. Lo hice porque 5 o 6 lo estaban haciendo y yo dije también quiero meterme ahí. Después ya lo aprendí y entendí cuál es el sentido de bautizarse como creyente o como cristiano. Ya no voy a bautizarme de nuevo, obviamente, pero ya lo entendí. Los niños, te lo vuelvo a repetir, los niños pueden hacerlo siempre y cuando ellos han aceptado a Cristo Jesús bajo su reconocimiento de que ellos han pecado, de ahí hacia adelante. Nosotros evangelizamos niños, o al menos a los que consideramos que pueden entender lo que significa bien y mal, vida y muerte, o ustedes no lo hacen. A veces anímate, hazlo, es divertido de evangelizar niños, usa otra herramienta, quizás no tanto un volante, usa, no sé, pídeme prestado el cubo, o pídeme prestado el brazalete grande, pero nosotros evangelizamos y tocamos la vida de los niños. Yo he conocido misioneros que aceptaron a Cristo desde muy temprana edad, y hoy por hoy son grandes misioneros. No sabemos a quién podríamos tocar con el evangelio. A veces como que sobreestimamos que esta persona no lo merece, o esta sí por la edad, o es muy niño o es muy anciano. Pero el evangelio está hecho ¿para quiénes? ¿Para todos o para algunos? Para todos, para todos. Y niños mueren hoy en día o no mueren hoy en día. Obviamente, y ancianos también, y hombres también. Entonces el evangelio está hecho para todos porque todos merecen saber acerca de Jesús.
Todos, absolutamente todos. Entonces el tema del bautismo de agua, si bien es cierto, es escritural, si bien es cierto, lo enseñó Jesús, si bien es cierto, lo practicamos todos los que hemos aceptado a Cristo Jesús como Salvador personal bajo el reconocimiento de nuestro pecado, no es tan importante, no quiero decir que no es importante, pero voy a hacer el contraste, no es tan importante como el bautismo en el Espíritu. ¿Cuándo es que sucede el bautismo en el Espíritu? Exacto. Quería atraparlos con esa respuesta. Quería que me dijeran algo raro para poder sondear ese tema, porque si yo hiciera esta pregunta en algún otro lugar, entonces esas otras personas dirían cuando Cristo ha descendido, cuando Cristo está llenado, cuando estamos en medio de un ayuno y viene. No. No hay dos bautismos. El bautismo del Espíritu sucede en el momento en que tú recibes a Cristo Jesús como tu Salvador personal. Tú le dices, sí, Señor, acéptame como tu Salvador, he pecado, te necesito, toda mi vida he estado haciendo las cosas que a ti no te gustan, yo sé que estuvieron malas, Padre Santo, te reconozco como Padre, he estado huérfano todo este tiempo, acéptame como a tu Hijo. En ese momento, cualquiera que sea tu oración o cómo hagas tu oración, pero es más como acercarse a Él. 1 Corintios 12:13 dice que con un solo bautismo fuimos todos bautizados. Un solo bautismo, no hay dos bautismos, no hay tres bautismos, un solo bautismo fuimos todos bautizados. Y ese es justamente el bautismo que Juan habla. Él dice, si bien es cierto yo bautizo con agua, viene uno que viene a bautizar ¿con qué? Con fuego. Y personalmente hablando, yo creo que estaba profetizando lo que sucedió en Pentecostés. Y ya, si bien es cierto, cuando nosotros aceptamos a Cristo como Salvador personal, ya no hay una flama de fuego encima de nosotros, ni tampoco en muchos de los casos sientes como que fuego dentro de ti. Dentro de ti se ha sellado el Espíritu Santo, dentro de ti hay un espíritu que está empezando a vivir, dentro de ti tú te has convertido en el templo del Espíritu Santo, sin que haya sucedido lo que sucedió en Pentecostés o cualquier otra clase de acción o misticismo, como quieren darle otras personas. No necesitas sentir nada extraño. Es un asunto entre tú y Dios. Tú te reconcilias con Dios, tú le pides perdón a Dios, tú lo sabes en lo secreto que le has pedido perdón a Dios, y eso es más que suficiente para saber que Dios ya te aceptó como hijo. No hay mucho que hacer, es simplemente decirle a Dios, Padre, perdóname, acéptame como hijo, quiero aceptarte como Padre, amén. Puede ser larga la oración, puede ser muy corta la oración. Lo que importa, ¿qué es? El corazón, cómo lo estás haciendo. Entonces, hay un solo bautismo. ¿Por qué en Pentecostés se presentó lo de las lenguas de fuego y hoy por hoy no hay esa clase de cosas en nuestros tiempos? Así los voy a escanear a todos. Ok, ¿estamos bien? Eso, tal cual. Y era una señal de que la promesa se había cumplido. Entonces en ese momento ya, de ahí para adelante, el Espíritu Santo, como lo dice Marcos, se manifiesta, la señal se evidencia y todo mundo para adelante reconoce que vive ya no con el Espíritu o con Cristo, sino que ahora vive en Cristo. Y Cristo vive en el creyente. Ahora no somos huérfanos, sino que somos adoptados de Dios. Es un derecho que nosotros no podemos perder como hijos. Somos hijos de Dios por derecho, porque se nos compró con la sangre de Cristo y se canceló con la muerte y la resurrección y se selló con el Espíritu Santo. El Espíritu selló. Es como si acá firmo el pacto nuevo y el Espíritu es el aval. Efesios 1:13, Efesios 4:30, son versos que tienes que siempre tener a la mente para poder recordar. Entonces es una señal, es una manifestación, no se ha vuelto a ver desde Pentecostés hacia adelante y hacia ahora algo parecido, porque la señal se realizó y la manifestación se presenció y hasta se escuchó.
Porque en Hechos 2 muchos hablaron en distintas lenguas, pero todas eran entendibles. Ninguna era desconocida. Tanto así que las personas que estaban alrededor dijeron, están hablando en nuestros idiomas. Creo, sí, pero como que hay un alboroto, una algarabía. Creo que estoy borracho. Y ahí dice, Pedro, lleno del Espíritu Santo, salió y predicó. Entonces ese es el bautismo. El bautismo del Espíritu, cuando nosotros empezamos a entender lo que significa tener a Dios o todo lo que es Dios dentro de nosotros, un poco nuestras vidas va a empezar a cambiar, o al menos la manera de cómo vivimos o cómo vemos la vida. Colosenses 2:9 dice, lo voy a leer para no citarlo de memoria, quiero leer ese es un buen verso. Colosenses 2:9. En el 8 dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Plenitud, pleros en el griego. La idea ahí significa que no había un espacio vacío que no estuviera ocupado por Dios. O sea, toda la llenura de Dios o toda la esencia de Dios estaba dentro de la humanidad de Cristo. Porque dice, porque en Él habita corporalmente toda la pleros o plenitud, la pleros de la deidad o de Dios. Todo Dios estaba en Cristo. No había un ápice mínimo de que no hubiera Dios. Por eso nosotros siempre decimos 100% Dios, 100% hombre. Y después en el verso 10 dice, y vosotros estáis completos en Él. Pleroma. Pleros, plenitud, completos, pleroma. En Él. Que es la misma idea, que toda la plenitud de Cristo, todo Dios estaba en Cristo, todo Cristo está en nosotros. En Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. O sea, no hay en tu cuerpo mortal, como luego Pablo lo dice, vasos de barro, frágiles. Lucas dice inútiles, así como somos imperfectos, inmorales, infieles, aunque Dios permanece fiel y Él nos ha hecho perfectos y nuestro sistema de valores ahora depende de la relación que tenemos con la Biblia. Él ha depositado o Él ha descendido en nosotros para vivir completamente, llenándolo todo en nosotros. Quiere decir que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, el ministerio que ahora Él tiene en el mundo, está en nosotros y que absolutamente nada de Dios no está en nosotros. ¿Me entiendes? Todo Dios está en nosotros. Cuando uno se sienta y tan solo piensa en eso, si eres honesto con lo que te estoy diciendo y si eres honesto con la meditación, tú tendrías que cerrar los ojos e imaginar y decirte a ti mismo que todo el Creador, desde Génesis hacia adelante, todo Dios que en algún momento habló con Moisés y le dijo, yo soy el que soy, todo Dios que dividió el Mar Rojo, todo Dios que habitó entre los hombres en la presencia de Cristo en la segunda persona, todo Dios, porque Dios son tres y a la vez es uno, todo ese Dios en todos sus atributos como lo hemos conocido, lo estamos conociendo, nada de Él falta y todo Él vive en ti. Sí. Y lo único que nosotros somos en este mundo es un tabernáculo. A veces a mí como que me hace pensar, y si soy honesto también con ustedes, no sé, no es como mucho respeto, porque digo, quiere decir que a donde yo voy, Cristo va en mí. Cuando yo evangelizo, no evangelizo yo, evangeliza Cristo. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, lo estamos haciendo no porque el amor se originó conmigo, sino que el amor se originó de adentro hacia afuera, se originó desde Cristo hacia afuera. Cuando yo empiezo a conocer el amor de Cristo, Cristo genera amor. Yo no puedo generar ninguna clase de luz, incluso yo toda mi vida generé oscuridad, pero gracias a que Cristo vive en mí y me empiezo yo a relacionar con ese Dios que vive en mí, yo empiezo a generar luz.
¿Conoces la historia de Moisés que subía al monte y cuando él descendía había gloria en él y tenía que cubrirse? La idea ahí de Moisés es también la idea nuestra. Obviamente nosotros ya no subimos a un monte, no somos una secta rara que existen y suben a montes a hacer sacrificios, pero nosotros cuando vamos a nuestro lugar santísimo, nuestro lugar secreto, Mateo 6:6, al menos deberíamos tener un lugar secreto, un lugar donde nos encontramos con Dios, fuera de la bulla del celular, fuera de la bulla del mundo, un poco aisladito en un cuartito, un lugar donde tú puedes orar, un lugar donde tú le dices a tu familia: voy a entrar a ver a Dios, qué sé yo, no toquen la puerta, no interrumpan, voy a conversar con mi padre, y no sé cuál podría ser tu cuarto secreto. Cuando tú tienes esa relación de leer, de orar, de buscar la presencia de Dios y te empiezas a relacionar un poco más con Él en la oración, en la lectura, en la meditación, en el estudio, en callar, en escuchar, en sentirte amado, en pensar en las cosas que Dios ha venido haciendo por ti, tú cuando abres la puerta vas a empezar a generar cambios para ti y para los que te miran y te rodean. Obviamente nadie se va a cubrir porque no va a haber como un brillo como el que tenía Moisés, pero tu testimonio va a empezar a generar vida en ti y vida para los demás. La gente que te conoce va a desear que siempre vivas en ese cuarto. Porque cada vez que sales de ese cuarto sales transformado. Hace poco, cuando vienen a orar en las mañanas, los sábados, una hermana me dijo: nosotros terminamos de orar y el día es lindísimo, es otro día, es como, me hace sentir bien venir a orar temprano y empezar el día así. ¿Eso es verdad o es algo que se les ocurrió ¿verdad, sí o no? Imagínate no solo orar, sino empezar a relacionarte. O sea, no solo hablar, sino escuchar, no solo hablar y escuchar, sino leer, no solo leer, sino meditar, sino pensar, sino poner todos tus planes sobre los planes de Dios y hacerlo tú y el Padre en lo secreto. Dice Dios: si me buscas en lo secreto, yo te recompensaré en lo público. Entonces, no solamente es cuestión de un día, y yo animo a que lo vengan a hacer los sábados en la mañana, que lo están haciendo, y está bien porque el cuerpo de Cristo tiene que orar sin cesar y hacerlo todos juntos. Eso es lindísimo, pero no solo lo hacemos un sábado en la mañana, lo hacemos todos los días, al menos en la mañana, ¿no? Antes de empezar. Si no, ¿cómo es que empiezas tu día? Ya siempre les digo a ustedes, y no es a modo de condenarlos, pero no es una buena idea empezar el día sin café, obviamente, y poniendo noticias. O sea, malísimo. Ni porque tienes que escuchar. Hay noticias donde siempre te dan la hora. Y teníamos esa costumbre en mi casa de poner esa noticia donde te dan la hora, porque tenemos que embalar a los chicos al colegio. O sea, son 7:15, o sea, 7:15, 7:15, 7:20 cada 5 minutos. 7:20, Caroline, tú. Por eso poníamos, pero después cuando tú te das cuenta, sin darte cuenta, indirectamente empiezas a recibir cosas del sistema de este mundo que empiezan a llenar tu vida y tu corazón y lo llenan de amargura. Yo estuve contando cuántas muertes había solamente en media hora de noticias y pasaban de 10 a 11. Yo le dije a mi esposa: ¿has escuchado que hemos estado media hora en lo que preparamos a los chicos y en ese lapso de hora escuchamos 11 muertes de diferentes formas y maneras? Tiene sentido. ¿Sabes qué? Voy a cambiar, voy a poner algo que incluso no tenga hora, pero que mi subconsciente escuche como una prédica o una música cristiana en todo caso, pero una prédica está bien, algo agarrar a mi cerebro. Empezar bien así el día, obviamente primero orando, ¿no? Te levantas y oras, y mientras estás rumbo a la cocina, estás pensando y te digo una cosa: tu forma de cómo ves el día cambia. Incluso hasta cómo los embalas a tus chicos cambia. De verdad, ya es como todo está relajado y no pasa nada. Si se cayó la maleta y se rompió una patita, ya agárrala y vamos. Dios es fiel, Dios es bueno. Y vives así, relacionándote con Dios. ¿O no lo haces?
o lo deberíamos de hacer. Estos dos grupos de personas están discutiendo. ¿Qué cosa es lo que están discutiendo? El bautismo. ¿Qué se presenta ahí? ¿En la parte espiritual o la parte carnal? ¿Cuál era el fin de estos dos grupos? ¿Qué es lo que están sintiendo en sus corazones estos dos grupos? ¿Cómo se llama ese sentimiento? Autojusticia, legalismo, un poco de egoísmo, porque ellos quizás están pensando, pero evangeliza más que nosotros. No, él evangeliza menos, yo evangelizo más. Acá no hay quien evangeliza, quien bautiza, quien hace, quien no hace. Acá evangelizamos, o al menos todos aquí lo hacemos, y no estamos contando y preguntándole a los hermanos, ¿con cuántos hablaste? ¿Y cuántos aceptaron? Mira, a mí me han aceptado 5. ¿A ti cuántos te aceptaron? A ninguno. Ah, yo soy más espiritual que tú. A mí me escuchan más. Eso no. ¿En tu iglesia cuántos bautizan al año? Ah, no, este año no hemos bautizado. Ah, no, todas las quincenas de cada mes bautizamos 7 hermanos. O sea, acá no hay, nunca como iglesia nosotros nos comparamos con otras iglesias, ni en evangelismos, ni en otras cosas que podríamos hacer. Porque lo que hacemos, lo hacemos no para halagar al hombre, sino para agradar a Dios. Gálatas 1:10. Si yo viviera agradando al hombre, entonces no estaría agradando a Dios. Pero yo vivo intentando agradar a Dios y siendo guiado por Dios. En realidad todos nosotros. Quizás hoy día no hablamos con 10 personas. Yo estaba con Rosy compartiendo el evangelio y yo le dije, ya eran cerca de las 6 y le dije, tengo problemas. Y él me dijo, ¿qué? ¿Por qué? Porque no he hablado con nadie. y no puede ser, ya se acaba. No, vamos a hacer una vuelta más. Con alguien tengo que hablar. Y él ya había hablado como con 5 personas y estaba todo como muy orgulloso. Pastor, yo he hablado con 5. No estaba orgulloso, estoy jugando con eso. Pero ¿entiendes esto de discutir? ¿Qué ridiculez es eso de discutir? Que mi iglesia es más grande, que tu iglesia es más pequeña, que evangelizamos más, que bautizamos más, que tenemos más personas, que no tenemos gente, ¿A qué te suena esta parte en una de las cartas? ¿A qué carta te suena esta carnalidad de comparación? Corintios. Bien, ¿ah? Están bien ustedes, están fuego. ¿Y cómo los llamó a esos hermanos Pablo? Carnales, como a niños en Cristo. Es muy, muy carnal. ¿Y saben qué es interesante? Que son carnales discutiendo de algo espiritual. Son carnales discutiendo de algo espiritual. Qué loco es el diablo. El diablo siempre busca dividir la iglesia en muchas maneras. Con cosas que incluso acá parece como que es muy bueno. No, Juan, pero ¿te acuerdas el que estaba con nosotros? Ahora ese está bautizando. Eso no está bien porque tú eres el bautista, Juan el bautista. O sea, tú debes de bautizar más. Ese es Corintios, ese es el diablo poniéndole cosas en la mente a los hermanos en Cristo. El diablo siempre va a buscar de muchas maneras, él nunca se va a rendir, dividir la iglesia, fragmentarla. Porque la iglesia es la esposa de Cristo, es la amada de Dios. Y el diablo va a buscar siempre eso, división entre hermanos, división entre otros ministerios, que la iglesia en Argentina, que la iglesia en Perú, que la iglesia en Ecuador, Si en algún momento escuchaste en tu oído, no, pero en la iglesia en Ecuador están haciendo esto, ya sabes de dónde vino. No sé por qué estoy diciendo eso. No sé por qué lo estoy diciendo. No, vamos más para el texto porque no sé en qué camiseta me estoy metiendo. Te juro que no ha venido de mí. Y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, de quien tú diste testimonio bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Nadie aquí es algo si primero Dios antes no te lo ha dado. Se llama llamado. Y la Biblia dice en Filipenses 2 que Él produce el querer como el hacer. O
sea, nada de lo que tú quieras hacer va a suceder en tu carne. Todo lo que nosotros somos, lo somos por la gracia de Dios. Soy lo que soy por la gracia de Dios. Y dice, no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Tú no eres un buen evangelista porque un día te levantaste, te miraste al espejo y dijiste, yo soy Felipe el evangelista. No, Felipe es un buen evangelista porque el evangelista vive en él. Cristo es un gran evangelista, es el mejor evangelista y él vive en él. Una maestra de escuela dominical no puede decir que es una gran maestra de escuela dominical porque ella estudió 5 años de pedagogía. Eso no tiene absolutamente nada que ver. Ella es una gran maestra porque el maestro vive en ella. ¿Entienden o no un poco eso? Tú no eres un gran esposo porque tú leíste 3 o 4 libros de cómo ser un gran esposo. Tú eres un gran esposo porque el esposo que ama a su esposa vive en ti. Tú estás conociendo el amor del esposo hacia ti y tú generas lo mismo hacia tu esposa. No, yo soy un gran padre porque he ido a 50 talleres para padres. No, tú eres un buen padre porque el padre que ama a sus hijos vive en ti. ¿Entiendes o no? ¿Ok? Y tú estás permitiendo que la vida de Dios, por eso la importancia que yo hice en el preludio de saber que Dios mismo vive en ti. En ti vive un gran evangelista, un gran padre, un gran esposo, un gran hermano. O sea, yo soy un buen hermano porque yo siempre amaba a mi hermano. No, ahora eres un increíble hermano porque el hermano que no se avergüenza de llamarte hermano vive en ti. O sea, tú eres lo que eres por la gracia de Dios. Tú no generas nada. Nunca generaste amor. Tú estás amando porque el perfecto amor vive en ti. O sea, hay personas que dicen, no, yo antes de ser cristiano yo amaba a Dios. No, tú no sabías qué significa amar antes de ser cristiano. Es más, el mundo manosea o ha manoseado mucho la palabra amor. La palabra que ellos manejan no es la que nosotros como creyentes manejamos. La palabra que ellos manejan es eros. ¿A qué te suena eros? Erótico. Su amor es sexual. Su amor ni siquiera hoy, 2024, antes quizás, pero ahora ya no, ha desaparecido. Ya no es ni filial. Ya no hay nada amical en ese amor. O todo es por conveniencia o todo es por algo. Entonces ese amor ha ido desapareciendo, se ha ido desfavoreciéndose como amor filial y ahora en este momento predomina el amor erótico o sexual. Y lo puedes ver en todos los programas y lo puedes escuchar en todas las emisoras radiales. Y lo puedes incluso haber sentido o escuchado en el círculo amical que tienes o en el círculo familiar con el que te relacionas. Ese es el amor. Las personas dicen, no, yo amo, no, yo lo amo o yo la amo. No, tú no amas a nadie. No, pero es que tú no sabes lo que sentimos. Sí, tú sientes deseos de complacer a tu carne con lo sexual. Ay, no, pastor, usted no sabe. Yo a los jóvenes que se acercan a mí siempre les digo eso. Es más sexual que otra cosa. Nadie ha nacido generando el amor que ahora nosotros empezamos a conocer y comprender, sentir y manifestar. Nadie ha nacido con ese amor. ¿Cuál es ese amor? ¿Cómo se llama en el griego? Ágape. Bien, hermana, usted también está con todas las estrellitas. Voy a traer mis stickers así de estrellitas para todos. Ágape. ¿Qué significa ágape? Uy, le quito las estrellitas. ¿Qué significa ágape? Sacrificial, incondicional. O sea, más que sacrificial es incondicional. O sea que no es si yo peco, Dios me deja de amar. No. Es incondicional. Hagas lo que hagas, hagamos lo que hagamos, el amor de Dios sigue siendo el mismo. Siempre fue el mismo y siempre será el mismo. Así yo sea muy terquísimo con mis cosas y mis asuntos, aún Dios todavía me seguirá llamando Virgen de Israel. Y era Israel el pueblo cual estuvo
ustedes han leído o poco hemos aprendido acerca de que infidelidades, apartamiento, más ídolos, y Dios siempre diciendo, porque este pueblo rebelde me ha ofendido, anda, ve y diles, porque este pueblo rebelde ha hecho esto, porque este pueblo rebelde ha hecho esto. Pero cuando tú lees Isaías dice, Virgen de Israel, como si Israel no hubiera hecho absolutamente nada. La ve todavía inmaculada, perfecta, amada. Y así y ese es el ágape, ese es como nosotros, ese es el amor que todavía nadie puede hoy en día decir, no, yo ya lo entiendo, nadie. Ni lo entenderás cuando estés en el cielo. Es incondicional, es sacrificial, es eterno. No tiene comienzo, no tiene final. ¿Por qué tiene atributos divinos? Porque Dios es amor. Primera de Juan 4:10 dice, Dios es amor. Y Dios dice en Hebreos 13:7, no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Su amor es o sea, en otras palabras, la idea ahí es, Jesucristo es el mismo, ok, cambia Jesucristo por amor. El amor es el mismo ayer, hoy y siempre hacia futuro. Ese amor no va a cambiar. Cuando yo conocemos lo que significa eso, entonces vamos a empezar a disciplinar nuestra carne y vamos a empezar a decirle a nuestra carne no, porque ¿cómo podríamos complacer a nuestra carne con pequeños ídolos cuando tenemos un amor perfecto? La gente que falla o la gente que peca, y yo me uno al círculo de esas personas, lo hacemos porque todavía no hemos podido contrastar que esto es perfecto, soberano, glorioso, eterno, inalcanzable al hombre natural, alcanzable para nosotros cuando vivimos en el Espíritu. Y no lo hemos podido alcanzar todavía a su plenitud, y por eso todavía deseamos cositas que quizás en algunos momentos nos complacen por algunas horas o por algunos días. El hombre, la mujer que llegue a abrazar ese amor, va a voltear y va a decir, nada se compara a esto. Muchos lo hicieron. Hudson Taylor habla de eso en su libro. Encontré el gozo en la fuente, dice Hudson Taylor, cuando él estaba en los momentos más difíciles. Encontré cuál es el secreto espiritual. Y él dice, depender, abrazarme absolutamente a Dios. Incluso en ese libro, El secreto espiritual, él dice, no es que nosotros seamos el pámpano y Cristo sea la vid. No, dice Hudson Taylor, Cristo es la tierra, las raíces, el tallo, las ramas, el pámpano. Cristo es todo, dice Hudson Taylor. Yo lo entendí así. Yo me abrazo de Dios. O sea, cuando él miraba hacia atrás por los deleites de este mundo, él decía, no, acá estoy bien, de acá me voy a agarrar. Por eso la palabra dice, esfuérzate y sé valiente. En el hebreo, ¿qué es lo que significaba esfuérzate? ¿Se los dije o no? Kahat, asir, con vehemencia en el hebreo. O sea, tomarte con vehemencia de aquel único que te puede dar gozo, te puede dar deleite, te puede dar paz, te puede dar luz, te puede dar Dios en momentos buenos y felices. Yo estoy haciendo mi devocional con Job. Hoy día no he leído. Vamos a tener que poner al día mañana. En Job 2, incluso no le he marcado acá. ¿Dónde está? Hay una palabra que le dice. Ya, acá está. Lo voy a leer en la NBLA, que a mí me pareció como chévere leerlo ahí. Job 2:8. ¿Conocen un poco la historia de Job? Ok. ¿Qué es lo primero que le sucede a Job? Pierde todo, hasta los hijos. ¿Quién estaba en el asunto de ese acontecimiento? Dios. ¿Usando a quién? Al diablo. Tuve una discusión, un debate el domingo con respecto a eso, que Dios es tan soberano que está en control de absolutamente todas las cosas,
no es un ente pasivo, es un ente activo. Porque esta persona me decía, no, pero es más una decisión de los hombres. Y los hombres en su libre albedrío, ellos pueden hacer y deshacer. Y le dije, no, porque hasta cuando el hombre usa su libre albedrío, Dios está en control de esas decisiones, sea a favor o sea en contra. No, y él estaba como, no, pero entonces es el diablo quien tiene poder sobre los hombres. Sí, está bien, el diablo puede persuadir o ejercer alguna autoridad sobre algunas cosas o algunas situaciones, pero Dios tiene que darle permiso. ¿Y el permiso? Sí, Dios le tiene que dar permiso al diablo para que eso suceda. Porque a los hijos de Dios, dice la Biblia en la carta de 1 de Juan, el diablo ni los puede tocar. Entonces Dios tiene que dar como cierto permiso. Martín Lutero, Martín Lutero, si alguna vez lees sus biografías de Martín Lutero, y te invito a que lo hagas, fue muy cuestionado por su forma tosca de expresarse. Fue muy criticado por cómo él declaraba algunas cosas y era muy tosco y hasta a veces muy grosero. Él en algún momento dijo, el diablo es el perro de Dios. Así como suena, tal cual. Y mucha gente que escuchaba eso, te imaginarás cómo se pusieron, ¿no? No porque era una verdad, sino por cómo lo manifestó él. Pero él después dijo, y cuando Dios quiere, le suelta la cadena. Entonces, no soy Lutero y tampoco quiero hablar como él. Pero es interesante lo que él dijo, porque acá Satanás se acerca a Dios. Dios le dice, ¿has visto a mi siervo Job? ¿Cómo es que él está como muy bien, es perfecto delante de mí? Y Satanás le dice, te adora de balde. O sea, te adora porque le has dado de todo. ¿Quién no te adora si le das de todo? Te apuesto que si le quitas algunas cosas, esto y aquello, y en la NBLA dice, él te maldecirá en la cara. Y Dios dice, anda, ve. Ven. No toques su vida. Y se fue, hizo lo que hizo, ¿no? Le quitó absolutamente todo, hasta los hijos. Y después en el capítulo 2, Dios agarra y dice, ¿has visto cómo está mi siervo Job? Y tú que has venido a mí y me has hecho como probarlo. Dios está jugando con el diablo, con su creación. Y el diablo le dice, es como que también es de balde, porque piel por piel. Si tú le tocas la humanidad, todo esto, te maldice en la cara. Y Dios dice, ok, anda, ve. Ven para acá, no toques su vida. Porque el plan del diablo es tocar la vida, pero Dios dice, no toques su vida. Y fue y lo enfermó de la cabeza a los pies. Verso 8 dice, y Job tomó un pedazo de teja para rascarse mientras estaba sentado entre las cenizas. Entonces su mujer le dijo, ¿aún conservas tu integridad? Maldice a Dios y muérete. O sea, cuando todo está mal, la cereza del helado le decimos a algunos, ¿no? O sea, la mujer le pregunta, ¿aún conservas tu integridad? O sea, ¿aún todavía te mantienes fiel? ¿Aún todavía estás agarrado de tu Dios? Anda, no seas tonto. Mira lo que te ha hecho tu Dios. Maldice a Dios y muérete. Y mira lo que dice Job. Pero él le dijo, hablas como habla cualquier mujer necia. ¿Aceptaremos el bien de Dios, pero no aceptaremos el mal? ¿Cómo lo dice en la Valera? Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, necias, has hablado, ¿qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. De ahí vienen pues los tres amigos. No he leído el 3, hoy día me tocaba leer el capítulo 3 porque es el día 3 del mes. No lo he leído, así que no te voy a hacer un spoiler ni tampoco quiero entrar ahí. Pero ahí vienen sus amigos de Job y empieza la ruina total. Y en el capítulo 3 es donde Job maldice su vida. Él desea no haber nacido. Pero esa es otra historia, no voy a entrar en Job hoy día. Quería mostrarte eso con respecto a que Job lo está haciendo bien. Pero qué interesante es darse cuenta de algo, que yo estoy leyendo Job bajo esa meditación. Que si bien es cierto, Job respondió muy bien en el capítulo 1, 2, en el 3 no, y en el 4 hacia adelante sí, cuando está haciendo refutaciones con sus amigos, uno podría decir Job conocía a Dios. Job era un tipo como Jackson Taylor, un tipo que se abrazaba de Dios, que Dios era la vid y era el pámpano. Y cuando tú llegas al capítulo 42 te das cuenta que Job no conocía a Dios. Incluso Dios mismo le dice, no, ¿dónde estabas tú cuando yo he hecho todo esto?
Y Job tiene que llegar a la conclusión de decir, ok, ciertamente de oídas yo sabía algo de ti, pero ahora te conozco. O sea, el domingo estuvimos hablando con una hermana. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es tener sabiduría. Conocimiento embota. Conocimiento incluso hasta aburre. Es como leer este libro, otro libro, 5 libros, misioneros, comentarios, la Biblia, leer y no obtener absolutamente nada. Eso tarde o temprano es un conocimiento humano, carnal, que a la larga te va a aburrir, te va a embotar, te va a agobiar y te va a apartar de la Biblia. Nosotros no buscamos leer para conocer, nosotros buscamos leer para acercarnos más a Dios en su sabiduría. Incluso Dios mismo dijo, si tú sientes como que no tienes sabiduría, ¿qué dijo? Pídemela, yo te la voy a dar, no me voy a negar a eso. Pero mi sabiduría, ¿qué dice que es? Es el temor. La palabra temor no es como que le temo a Dios, no, es respeto. Mi sabiduría está en el respeto que me tienen, o sea, cómo me conocen, cómo saben quién soy yo. No, es más, en el momento en que tú sepas quién es Dios, o sea, y le cambias el título de Dios por uno mejor, que la Biblia dice que le debemos de dar, papá, entonces tu posición también va a cambiar, porque ya no te vas a ver como uno más de este mundo, sino que tú te miras en la luz de Dios y dices, tu hijo, mi padre, tu hijo, mi padre. Ciertamente Dios hasta ahora te había escuchado en muchos púlpitos, en muchos domingos, mira, todos los domingos fiel, todos los estudios bíblicos que la Iglesia Mayor Gracia abrió, yo siempre estuve ahí, saqué las mejores notas. Una vez Pastor Chevely dijo, a mí no me sirve de nada los hermanos que me presentan sus exámenes, ni sus notas. Y él dijo, porque en el papel es A, pero en su corazón es 0. Y él dijo en una de sus clases, muchos de los que están acá se van a ir y me voy a quedar con un 5. Y nosotros estábamos viéndolo por video y efectivamente, no sé si a voz de profeta, nos quedamos 5 o 6 en esa clase. Es mucho conocimiento, por eso te digo, te embota. La Biblia existe y está en tus manos para que suceda esto que pasa en Juan. En el verso 28 dice, vosotros mismos me sois testigos de que yo dije, yo no soy el Cristo, sino que soy enviado de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo que está a su lado y le oye se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este es mi gozo, está cumplido. Eso no lo vamos a tocar porque ya lo tocamos cuando hablamos de Juan 2. Y dice el verso 30, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. O sea, la única manera de cómo yo voy a desaparecer y él va a empezar a aparecer es cuando yo voy a empezar a vivir de acuerdo a lo que la Biblia dice en relación, no en legalismo, sino en relación. La Biblia, hoy día hablaba con una hermana y yo le decía, la Biblia no tiene por qué hacerte sentir condenada a algo. La Biblia es pura, santa y perfecta. Lo que hace la Biblia ahora nosotros los creyentes es llevarnos a la cruz para nuestra santificación diaria. No para salvación, sino para santificación. La Biblia nos acerca más a la verdad que necesitamos conocer. La Biblia nos va a llevar al hecho de que nosotros tengamos que desaparecer todo mi yo, todo mi orgullo, todo mi conocimiento humano, para que Cristo empiece a aparecer. Yo no quiero terminar como Job diciendo, ay Señor, ahora entiendo por qué pasa lo que tiene que pasar. Te había escuchado muchas veces, pero ahora ya por fin, y pasan años para que un creyente pueda llegar a esa resolución. Yo a veces leo, o no a veces, siempre leo, no soy orgulloso, no lo estoy diciendo por orgullo. Suena como a que soy orgulloso, pero no. Me gusta leer, ahí suena mejor, me gusta leer muchas biografías misioneras. Y durante el momento en que estoy leyendo, a veces como que me hace sentir avergonzado, porque yo digo, ¿por qué ellos lo hacen y yo no lo puedo hacer? Y me doy cuenta, si soy honesto nuevamente con ustedes, digo, porque hay mucho de mí y menos de ¿quién? De Cristo, hay que ser honestos. Esos hombres que lo han hecho y que lo están haciendo hoy en día, ¿no tienen también el mismo espíritu que tienen ustedes? ¿No fueron bautizados todos con un solo espíritu? ¿O ellos tienen más espíritu que yo?
No, o sea, creer eso es... A veces he escuchado, no, esos hombres son tocados. ¿Tocados por quién? No, es que ellos lo hacen y están y viajan y van y plantan iglesias y tienen otra revelación y otra luz. Yo estoy como, y lo he hecho, no, de verdad, no te estoy mintiendo. Yo me he sonreído y he dicho, pero ¿en qué nos diferencia ellos de nosotros si tenemos el mismo espíritu? En una sola cosa sí, en madurez. Ellos sí son más maduros, o sea, ellos sí han dejado a través de la lectura, a través de la meditación, a través de la oración, a través de su relación con Dios, ellos han dejado de ser ellos para empezar a vivir en Cristo. Gálatas 2:20, ¿qué dice? Mas no vivo yo, vive Cristo en mí. Y lo que antes conocía en la carne, ya no lo conozco. O sea, dice, ya no vivo yo. A ese punto de vida deberíamos aspirar llegar. Y mira, y son pequeñas cosas con las que, o sea, Dios es muy paciente y Él dice, te pondré primero en lo poco y luego te pondré en lo mucho. A veces queremos cosas grandes cuando no podemos manejar ni siquiera las cosas pequeñas. Creo que ya lo dije en algún momento, no sé si fue una clase o una predicación, y Dios dice, ok, vamos a probar si hoy día soy más yo y menos tú, o es al contrario. Y sucede en el entorno familiar o también en el entorno laboral, cuando discutes con tus jefes, cuando discutes con tus hijos, cuando discutes con tu esposa. En mi caso, no voy a decir cuando discutes con tu esposa, no tengo esposa. Cuando discutes con tu esposa, cuando discutes contigo mismo, cuando lo estás haciendo, ¿eres más tú o menos tú? Soy más yo. Y Dios dice, ok, todavía te falta conocerme más. Necesito seguir moldeando tu vida, necesito seguir forjando tu fe. ¿Cómo Dios limpia nuestra fe? ¿A través de qué? Ok, de la palabra, pero ¿a través de qué? De pruebas. Porque tu fe es preciosa como el oro, dice, la voy a limpiar con pruebas. Es de Dios quien se inician las pruebas. Entonces Dios dice, ok, tienes que irme conociendo. Lo hizo con Job. Las pruebas que Dios le dio a Job, obviamente no estamos a la talla de Job, creo yo, pero las pruebas que Dios le dio a Job le permitieron a Job dejar de ver a Dios con los ojos naturales para empezar a verlo con el corazón. Job mismo lo dice, tienes que leer los 2 últimos capítulos. Él dice, yo te había oído, pero ciertamente ahora te puedo ver. ¿Cómo, Job? Si Dios mismo decía de ti que eras un hombre perfecto. Sí, pero no tenía esto que ahora tengo, estar abrazado a la vid. Entender que no solo es la vid, es la tierra, son las raíces, son las ramas, es la hoja, es el fruto, y yo estoy en medio de. Dios mismo, Jesucristo mismo dijo, yo, el Padre, y ustedes, todos somos uno. Los discípulos tienen que haber dicho, ¿qué? En peruano, y nos subió al carro. O sea, una cosa es Dios y el Padre. Y lo ha dicho muchas veces, pero dice ahora todos somos uno, para que yo esté con el Padre conmigo y yo con ustedes. O sea, todos somos uno. Somos una unidad en Cristo Jesús. Y Dios dentro de nosotros, o Cristo, o el Espíritu Santo dentro de nosotros dice, es necesario que tú desaparezcas para que yo crezca. Una vez escuché a Pastor Chevelli decir en una de sus clases, que esa fue una de las razones por qué Juan el Bautista perdió la cabeza. Cuando el Bautista muere, sus discípulos ¿a dónde fueron? Interesante, no sé si eso es verdad o no, yo creo que sí, pero tenía que suceder para que sus discípulos fueran donde Jesús, porque todavía habían dos divisiones, la gente del Bautista y la gente de Cristo. Y Dios dice, ok, has hecho ya tu trabajo, hombre fiel, vente para acá. Ahora los discípulos están como, ¿y a dónde vamos? Ah, verdad, dijeron, el maestro dijo algo del otro maestro. Vamos para allá. Yo hice una lista de cosas que tienen que crecer. Con esto termino. El llamado de Dios debe crecer en mí. O sea, cuando tú menguas y él crece, el llamado de Dios debe de crecer en mí. Todos nosotros somos llamados, todos. Pero primero a una sola cosa. ¿Cuál es? ¿Ustedes la han aprendido? No. Somos llamados ¿a dónde? La han aprendido de una de las clases de Pastor Stan.
¿A quién ya? ¿A quién? Facilito. ¿A quién somos llamados? A Cristo. ¿Dónde está ese verso? 1 Corintios 1:9. Llamados a Cristo. Todos nosotros somos llamados a Él y conocerlo a Él. Menos nosotros, más Él. Todos nosotros somos llamados a Él. Leemos la Biblia no para llenarnos de... Mi padre, una vez me dijo mi padre, tú cuando me hablas siempre me citas versos. Yo le dije, ¿y te molesta? No, pero como que te hace ver que sabes mucho. Yo le digo, entonces te molesta. No, es que no te entiendo, pero entonces te molesta. Lo voy a hacer menos, papá, pero lo hago para que te des cuenta que lo que yo hablo no lo hablo de algo que yo pensé, sino que lo saqué de algún lugar en la Biblia. Nosotros los pastores cuando citamos versos no lo hacemos para que la congregación diga, oh, mira cuántos versos sabe, mira miren, en el griego, en el hebreo, en el tiempo perfecto, el aoristo y todas esas cosas, no. Lo hacemos para que tú sepas, porque a mí me gustaba hacer eso. Cuando escuchaba a uno de mis pastores en video o en presencial y citaba un verso, yo lo buscaba. Así de pesado he sido yo, lo buscaba. Y después, ok, sí está. Ok. ¿Y existe ese verso? ¿Existe? A ver. Hace poco leí Sofonías y una hermana al final del culto me dijo, ay, pastor, perdóneme. Y le dije, ¿pero por qué? ¿Qué pasó? Y ella me dice, yo escuché que usted dijo Sofonías. Yo dije, ay, pobre el pastor, debe estar cansado, ese libro no existe. Pero usted como lo buscó y lo leyó, yo también fui a buscarlo y estaba ahí. Y yo dije, ok, no tengo de qué perdonarte. Todos estamos creciendo. Y ay, Dios, sí me hizo reír y me enternecí con ella porque, así, de la risa. Y yo me enternecí con ella porque de eso se trata. O sea, citamos versos para que sepas tú que está en la Biblia. Yo no quiero decirte algo que yo hice, pensé, dije. No, versos y uno tras otro. Entonces, el llamado de Dios debe crecer en mí. La gracia de Dios debe crecer en mí. Según de Pedro 3:18. Pedro dice, creced en la ¿qué? Mientras más gracia, menos tú, menos ley, menos carne. ¿Cómo hago que la gracia crezca en mí? Acá está. Todas nuestras prédicas, todas nuestras enseñanzas están basadas en la gracia de Dios. No hay nada que no esté filtrado por la gracia de Dios. Pedro mismo dice, cosas difíciles que el hermano Pablo está diciendo o dijo. Y él dice, pero la gracia de Dios crezca en ustedes. Hasta para Pedro le parecía difícil entender lo que Pablo estaba enseñando. Y Pedro al final de sus días fue muy humilde y entendió lo que Pablo estaba enseñando, tanto así que animó a la congregación a leer lo que Pablo estaba enseñando. Crezcan en la gracia. Y Pedro era uno de los que, ustedes conocen la historia, aún después de haber vivido con Cristo, de haber vivido lo de Pentecostés, de haber vivido muchas experiencias, todavía dentro de él había cierto legalismo. ¿Dónde se ve eso en el libro de los Hechos? ¿Con quién? En muchos pasajes, ¿no? Pero sobre todo en uno de ellos, Hechos 10, cuando va a visitar la casa de Cornelio. Y ¿sabes qué es interesante? Que él dice todavía antes de entrar, ustedes muy bien saben que yo soy judío y un judío no puede entrar a la casa de un gentil, pero lo voy a hacer porque recibí una revelación de Dios. Sí, yo que Cornelio le digo, no, ya ni quiero que entres, vamos a buscar a otro, pero Cornelio tenía más humildad que Pedro. Pero Pedro se había olvidado que su maestro Jesús entraba y comía con pecadores. Y Pablo está, incluso tú lo ves en Gálatas 2. Pablo, ¿con quién está discutiendo? Con Pedro. Dice, eran dignos de ser jalados de la oreja, llamados de atención. Porque Pedro, tú siendo, vamos Pedro, ¿estás obligando ahora a los hermanos? ¿De verdad, Pedro? Ah. Y todos al concilio, a ver en qué quedamos. Pedro le costó mucho entender la gracia, hay que ser sinceros. Y al final, en 2 de Pedro 3:18, él mismo dice, creced en la gracia. Nos cuesta mucho entender que nosotros no merecemos nada, que Dios nos los ha dado todo.
Nos cuesta mucho entender que nada de lo que nosotros hagamos lo hacemos para ganar o obtener algo. Todo lo que hacemos lo hacemos porque Dios lo está haciendo en nosotros. Incluso Lucas dice, siervos inútiles somos. Ahí tienes que volver a citar, soy lo que soy. Es todo. Es simple, pero a la vez es complicado. ¿Por qué no soy un buen padre? ¿Por qué no soy un buen esposo? ¿Por qué no soy una buena esposa? Porque hay más de ti y menos de la gracia. Hay más de ti y menos de Jesús. Pero hay una solución. Relaciónate con Dios. No en conocimiento, sino en busca de la sabiduría. La iglesia debe crecer en mí. No dejaos de congregaos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es bueno por qué es bueno venir a la iglesia? Sí, me anima a venir a la iglesia y ver que otros hermanos lo están haciendo, lo quiero hacer, estar con ellos, escucharlos, estar en risas reales, en abrazos reales, aprender un poco de aquí, aprender un poco de allá, compartir cosas, qué sé yo. La iglesia no es una ONG, la iglesia está viva y aquí se manifiesta la vida de Cristo. Está llena de gente como yo, pecadores. ¿O no? ¿O alguien aquí no es pecador? No, yo no peco, soy cristiano. No digas eso. Harías a Dios mentiroso. 1 Juan 1:8. Y el propósito de Dios debe crecer en mí. Romanos 8:29. Vamos a leer eso y con eso terminamos. Romanos 8:29. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito de tu vida. Vivir una vida de creyentes sin un propósito fijo es vivir como la gente del mundo. Yo tengo un propósito, dice, ser conformado a la imagen de ¿quién? De Jesús. Hay una canción que dice, hazme como a Cristo, tu siervo. Una canción así, no me acuerdo cómo es la tonada. A veces nosotros oramos y podríamos decir, hazme como a Jesús. Y no sabemos lo que estamos diciendo, el peso que conlleva decirlo. Hazme como a Jesús. Lo que estamos declarando ahí es, Señor, dame una cruz también a mí para poder llevarla y crucificar mi carne. Quiero ser más como Jesús. Y Jesús era un hombre humilde, manso como Moisés. Bueno, Moisés generó su mansedumbre del Dios manso. Hazme más como Jesús, sí, más tú, menos yo. Esa es la idea, ese es el plan, ese es nuestro propósito. Que la gente cuando nos vea, obviamente no vamos a irradiar gloria como sucedió con Moisés, pero cuando nos vea la gente tiene que al menos decir, ¿qué tiene esa mujer, ese hombre, que esta situación que a nosotros todos nos tiene en huelga, no lo sacude, no lo mueve? ¿Por qué este hombre no tiene para comer y aún así no ha perdido el gozo? Estaba escuchando a Pastor Chevelli hoy en una de las prédicas en la conferencia de Chile. Ya están las prédicas de Chile, la conferencia colgada en nuestro canal de YouTube. Y él decía, el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, bueno, él no lo decía, estaba citando un verso de la Biblia. Es mi fortaleza y nosotros, la gente tendría que ver personas, obviamente que como el domingo alguien dijo, sí, pero tampoco es que porque la situación pasa, tú estás sonriendo y riéndote a carcajadas. No, tienes un pesar. Sí, lo tienes, pero también tienes una esperanza y tienes un consuelo. Y eso al menos debe de producir algún gozo. No mucho quizás, pero al menos un poco. Pero no debes de tener al menos el manejo de emociones que tiene la gente del mundo. O sea, no tienes que llegar hasta el extremo, hasta las enfermedades del 2024. 2 que están corriendo una detrás de otra para llegar a la meta. Ansiedad y estrés. O sea, vivimos cosas
todos nosotros, y estamos en este momento atravesando cosas, todos nosotros, o creo que todos, yo al menos sí, pero no sé si ustedes, pero todos, yo digo todos y los estoy incluyendo, pero no quiero decir yo para no sentir que estoy yo, sino todos nosotros. Y tratamos de buscar, yo estaba escuchando la prédica hoy y yo decía, tienes razón, es tan fácil perder el gozo y olvidarme de que fuera de Él nada soy, que Él es todo, no solamente la vida, es la tierra, son las raíces, Él es el dueño del oro y la plata, Él es el dueño de los universos, Él es el dueño de todo lo que existe y ha existido y existirá, Él es el alfa y el omega. Yo simplemente tengo que someterme a Él y ser menos yo y más Él, y hacer algo que nos es difícil hacer. Se llama confiar. Es muy difícil confiar. No, es muy fácil, dices tú. Es muy difícil confiar en Él, porque ¿sabes qué? Cuando tú empiezas a confiar más en Él, empiezas a confiar menos en ti. Cuando tú empiezas a confiar menos en ti, estás viviendo en Salmos 46:10. Estás quieto. Cuando tú empiezas a confiar menos en ti, estás viviendo en Éxodo 14:14. Estás quieto y ve la salvación de Dios hoy. El propósito de Dios es conformar. Mira lo que dice 46:10. Éxodo 14:14. Primera de Juan 3:2 dice: pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como es Él. O sea, nuestro propósito es estar conformados a la mismísima imagen de Jesús. Te hago una pregunta. Ahora, recapitulando todo lo que hemos aprendido. ¿Cristo vive en ti? ¿Cristo perdió el gozo en algún momento, en alguna situación? Pero te voy a acentuar la pregunta. ¿Seguro que no perdió el gozo en ningún momento, en ninguna situación? Ok. ¿Y cuando estaba en Getsemaní perdió el gozo? Cuando estuvo siendo torturado y castigado, ¿perdió el gozo? En la cruz, ¿perdió el gozo? Cristo nunca perdió el gozo. Hebreos 12:1-2 dice, con gozo. Él lo hizo con sumo gozo. Y el Padre tuvo gozo también. Gozo el Padre, Isaías 53:10, 11-12. Gozo el Hijo, Hebreos 12:1-2. Hubo gozo. Ahora te digo, ese mismo Cristo que en esas situaciones tú hubieras podido perder el gozo, la felicidad, la paciencia, vive en ti, y aún viviendo en ti perdió el gozo. Entonces, ¿por qué nosotros lo perdemos? Porque somos más Él y menos Cristo. Si Cristo es más y nosotros menos, el gozo del Señor va a ser mi fortaleza. Porque voy a empezar a decir, ok, Dios, tú estás en control de absolutamente todas las cosas. Si estoy estudiando esa palabra, providencia de Dios, no a modo de señorío ni de ninguna situación rara, sino entender y a modo de entender, buscar una esperanza clara, palpable, algo que me ayude a manejar ciertas situaciones, me dé luz a ciertas preguntas. El hecho de poderme dar cuenta de que a Dios nada se le ha escapado de absolutamente todo lo que nos sucede a nosotros. O sea, todo está en control. Nada y en nada Él deja de participar. Él es un ente activo, está en todas las cosas, en todos los momentos, en todas las situaciones y en todas las resoluciones de nuestras decisiones. Él no ha dejado de ser. Yo le decía a este muchacho el domingo, él nunca se cruzó los brazos y dijo, ok, voy a ver cómo ellos empiezan a vivir. No. Él está en nosotros viviendo nuestras vidas y pidiéndonos que vivamos menos nuestras vidas para que empecemos a vivir más la vida de Él. Porque solamente así es como yo voy entendiendo y solamente de esta manera es como yo recién me voy a poder sentir que soy más que vencedor. Yo siempre me digo cuando empieza el día, la falta de esto puedes llenar el vacío, la falta de algo, ¿ha hecho a Dios menos? Y después tienes que ponerte a pensar, Dios nunca perdió el gozo, ni siquiera cuando estuvo en la cruz, Señor. Entonces, esa misma, Pablo dijo, regocijaos
os digo nuevamente, regocijaos. Cuando tú lees la carta de Filipenses, en todos los capítulos está esa palabra, gozo. A mí o sea, ¿cuántos, al menos yo sí, cuántos aquí quieren vivir en el gozo del Señor para que ese sea su fortaleza? Entonces, menos nosotros, más Él. Menos nosotros y más Él. ¿Cómo se obtiene menos nosotros y más Él? Acá viene lo pesado. Acá está. Acá está. Yo te invito, te animo, no es legalismo, ni te estoy condenando ni nada, a que leas tu Biblia, encuentres cosas que te van a ayudar. Ayer estaba Salmos 40, 17. El Señor me tiene presente, Señor, no tardes. Eso me dio gozo. Saber que Él me tiene presente y después decirle, Señor, no tardes. ¿Sabes qué? El salmista dice en ese salmo, Señor, no tardes, porque el salmista siente que el Señor todavía no ha llegado a resolver algunos asuntos, algunas cosas en su vida, pero aún el salmista dice, el Señor me tiene presente, verso 17, y dice, no tardes, sabiendo que Él va a llegar. Hay que esperar. Esperar es lo más difícil para el hombre, porque vive en su carne buscando hacerlo todo ya, hoy, ahora. Hay que esperar. Si no, después, cuando nosotros lo hagamos a nuestra manera, podríamos escuchar el susurro de Dios diciéndonos a nuestro oído, locamente has hecho. Como Samuel a Saúl. Hay que esperar. ¿Ok? Padre Dios, bendice este tiempo en tu palabra. Menos nosotros, más Cristo. Ayúdanos, Dios, a todos nosotros. Yo en primer lugar, necesito tener más Cristo y menos de mí. Necesitamos tener más de Cristo y menos de nosotros para poder ser buenos padres, buenos esposos, buenos amigos, buenos hermanos, porque el buen hermano, el buen esposo, el buen padre, el buen amigo vive en nosotros. Nosotros no somos lo que somos porque nosotros conocemos más. Nosotros somos lo que somos por la gracia de Dios. Enséñanos, Dios, a estar quietos y esperar en ti. Estad quieto y conoced la gloria de Dios, que será exaltado entre las naciones. Padre Dios, bendice nuestros corazones, bendice nuestras vidas. Nada, absolutamente nada, ha dejado de pasar por tus ojos. Ayúdanos a entender cuán grande es tu amor, cuán grande eres tú como Dios, como Padre. Ayúdanos a reconocernos cada día más como a hijos. Señor, gracias porque siempre nos perdonas, gracias porque siempre buscas que crezcamos, buscas amarnos, siempre nos ves como la Virgen de Israel, a pesar de que no lo merecemos. Gracias, Señor, Padre Santo, Jesús. Abre nuestro entendimiento, danos sabiduría para entender las cosas que no entendemos. Abre mis ojos para poder ver las maravillas de tu palabra. Abre mi corazón para poder sentir los latidos del tuyo. Abre mi mente, Señor, renueva mi mente como sacrificio vivo. Ayúdame, Señor, a crecer más en ti, más en la gracia, más en la iglesia, más en el propósito, más en el llamado. Bendice este tiempo en tu palabra, Padre Santo. Gracias por hablarme como pastor y gracias por hablarle al rebaño, tu rebaño. Gracias por hablarle a la iglesia. Gracias, Señor, por todo. En tu nombre, Señor Jesús, oramos y decimos amén y amén. Ay, Dios. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, Señor, venimos, nos hemos reunido, levantamos tu nombre.
nombre, te llamamos Salvador, descansamos en gracia. Soy el sonido alegre de nuestras ofrendas, y tus santos se inclinen y tu pueblo cante. Nos levantaremos elevado en tus alas, todo el mundo vea al Salvador, Dios Salvador. Hay esperanza en tu nombre, Jesucristo. En el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu, Señor, pedimos, nos hemos reunido, levantamos tu nombre, te llamamos Salvador, descansamos en gracia. Soy el sonido alegre de nuestras ofrendas, y tus santos se inclinen y tu pueblo cante. Nos levantaremos elevado en tus alas, todo el mundo vea al Salvador. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Dios, de poder recibir tu palabra, Dios. Esa palabra que nos fortalece, nos vivifica, Señor. Nos deleitamos en tu palabra. Gracias, Padre mío. Bendice nuestro regreso a todos los hermanos. En el nombre de Jesús. Amén.